pacientes con VIH, ¿no? Entonces, en este objetivo de la descentralización, lo que se quiere es que ustedes, los que trabajan en primeros niveles, sean los que puedan atender a sus pacientes, ¿no? Reconocerlos y captarlos y tratarlos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, y ojalá que podamos ver un poquitito esta agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquitito de datos de VIH en niños, un poco datos clínicos, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, ¿ok? Me imagino que han debido ver en estos días las metas del VIH, ¿verdad? Estas son las metas que tenemos para el año 2030, que podamos diagnosticar a más del 95% de las personas con enfermedad, de las personas que tengan VIH diagnosticadas, más del 95% estuvieran en terapia antirretroviral, ¿no? Y de los que estuvieran en terapia antirretroviral estén indetectables, ¿no? Si nosotros llegáramos a estas metas, no estaríamos reunidos aquí hablando de VIH, porque no sería un problema de salud pública, ¿no? Entonces todos los países están queriendo alcanzar estas metas. Como ustedes saben, en el mundo hay más de 40 millones de personas que viven con VIH, y si nosotros vemos en la población infantil, que los vamos a llamar aquellos menores de 15 años, aunque en muchas publicaciones la población infantil incluye niños y adolescentes, o sea, todos los menores de 19 años, ¿no? Entonces incluimos ese grupo, más o menos casi el 7 a 10% representa niños a nivel mundial de VIH, ¿no? No es un número bajo, por lo que vamos a ver ahora. Pero si nosotros desglosamos a los menores de 14 años, ¿no? Esta cifra baja un poco más, pero lo que más nos preocupa es los niños menores de 10 años, ¿no? Que sigue siendo un número importante. Cada año más de 150,000 niños se diagnostican de VIH en el mundo, ¿no? 150,000 niños menores de 10 años, eso es una cifra terrible. ¿Por qué? Porque no deberíamos ver niños con VIH con las estrategias de prevención que hay actualmente. Me imagino que después con la doctora Rebollo van a ver un poquitito la prevención del VIH, de la transmisión vertical o de madre a hijo. Pero los números son importantes. Y el VIH es una enfermedad social, ¿no? Vean la gran cantidad de adolescentes, de niños que son huérfanos debido al VIH, ¿no? Que no tienen padres. Entonces, han debido ver ustedes niños, la gran mayoría de estos niños o adolescentes, sus padres no están vivos, y esto también genera muchos problemas para el tratamiento. ¿Okay? Aquí les muestro una tabla donde muestra cómo ha sido la evolución en 20 años, desde el año 2000 al 2020 más o menos, cómo ha sido la evolución de la prevalencia del VIH en menores de 19 años. Vean ustedes aquí, ¿no? Empezamos en el año 2000, más o menos había medio millón de niños menores de 10 años con VIH, ¿no? En línea amarilla ustedes van a ver los menores de 10 años, para el año 2020 más o menos son los 150,000 casos que se tiene anualmente en el mundo, niños con VIH, ¿no? Entonces hay una mejora, ¿no? En 20 años de medio millón de niños hemos bajado a 150,000 en el mundo. Los adolescentes igual, más o menos 300,000 para el año 2000, y eso se ha bajado en más o menos a casi 200,000, ¿no? Un poquito más abajo de 200,000. O sea, en estos 20 años ha habido mejora en la reducción del VIH infanto-juvenil, ¿okay? Pero esta reducción en relación a mortalidad no ha sido muy buena, ¿no? Hay pacientes que desarrollan SIDA. Vean ustedes aquí en línea amarilla está cómo se ha descendido la mortalidad en los niños menores de 10 años. Ha descendido la mortalidad, pero en adolescentes vean cómo se ha mantenido una línea prácticamente recta, ¿no? No ha habido un descenso importante en la mortalidad. Entonces, un mensaje es donde más tenemos que trabajar y donde más cuesta trabajar es en tema de adolescentes, porque los adolescentes, como los adultos, es por transmisión sexual. Pero quiero que vean ustedes aquí en la línea amarilla, ¿no? ¿Cuál es el grupo etario que más fallece de VIH? ¿No? Los menores de 4 años. Los menores de 4 años, a todos los niños que adquieren el VIH de transmisión vertical, progresan más rápidamente a SIDA y más rápidamente fallecen, ¿no? Por eso la prevención del VIH de transmisión vertical es fundamental, porque tenemos mayor mortalidad en los niños, ¿no? Entonces los niños mueren más de VIH, ¿ok? Sobre todo los niños chiquititos. Bueno, aquí les muestro un poco las regiones, ¿no? Vean ustedes, tanto en niños y adolescentes, los países que más tienen VIH son los que están más pintados. Sigue siendo una epidemia y pandemia mundial, pero sobre todo de países de bajos
ingreso. ¿Okay? Vean África sobre todo, ¿no? Y obviamente muchos países de Asia y obviamente Latinoamérica, las prevalencias de estas infecciones sigue siendo alta. Y ustedes saben que si bien no hay un tratamiento curativo para el VIH, yo podría decir que casi es una enfermedad que se cura. Porque un paciente que tiene VIH y que inicia terapia antirretroviral es un paciente diabético con enfermedad crónica, ¿verdad? O sea, yo puedo tener diabetes, nunca me voy a curar de la diabetes, pero haciendo mis controles, haciendo ejercicio, dieta, mis medicamentos, voy a tener una vida relativamente normal. Lo mismo pasa con el paciente con VIH, ¿no? Por eso el VIH no debemos nosotros estigmatizar ni dar una sentencia de muerte a los pacientes que tienen esta enfermedad. ¿Ok? Pero es clave para esto tener la terapia antirretroviral, ¿no? Entonces vean ustedes en esos últimos 10 años, del 2010 al 2020, cómo en niños menores de 15 años, cómo la terapia ha ido mejorando, han ido bajando los casos, ¿no? Han ido bajando los casos, ha ido subiendo el número de niños menores de 15 años en terapia antirretroviral, pero vean que es casi la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que casi el 50% de niños en el mundo menores de 15 años no están en terapia antirretroviral. ¿Y esto qué significa? Muerte, ¿no? Un paciente con VIH que no toma terapia antirretroviral, niño, principalmente niño, obviamente igual adulto, el pronóstico es reservado, ¿ok? Y esta es otra tabla que nos muestra un poquito el número de mujeres embarazadas con VIH que toman terapia antirretroviral, ¿no? Hemos hablado que es vergonzoso a nivel mundial, es algo terrible que sigamos teniendo niños con VIH por transmisión vertical. Y esto se debe principalmente a que mujeres embarazadas no toman la terapia antirretroviral. Y a nivel mundial, solo el 85% de las mujeres positivas embarazadas con VIH toman terapia antirretroviral. Entonces tenemos una brecha del 15% de mujeres embarazadas que no toman terapia antirretroviral. ¿Y esto qué significa? Niños con VIH, niños que se van a morir. Vean esos datos interesantes en la región de América Latina y el Caribe. Nuevas infecciones anuales más o menos en niños menores de 5 años son 3.500, en adolescentes 4.600. Lo que más me llama la atención es que casi estuviéramos a la misma par los niños, como si los niños estarían teniendo relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas, ¿no? Que son conductas de los adolescentes. Tenemos casi un número casi cercano en transmisión vertical y transmisión sexual. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque este pobre niñito que nace inocente, que no tiene nada que ver, ya nace con una enfermedad que le va a complicar toda la vida. ¿Ok? Entonces, súper importante los números porque nos reflejan en dónde estamos, qué tenemos que hacer para evitar datos. Hay un grupo PENTA, que es una institución que se dedica mucho a internacional al manejo de VIH, y ha sacado algunos datos para el año 2022 y vean un poco el número de niños con infección con VIH, ¿no? Realmente vean el número de Venezuela, ¿no? Increíble, ¿no? La cantidad de niños con VIH. Nosotros igual estamos ahí, no estamos muy bien que se diga, ¿no? Pero tenemos que mejorar. Pero sí, esto es terrible porque es algo que no deberíamos ver. Y nuevas infecciones, más o menos. Estos son datos internacionales de cómo nos ven. Nosotros tenemos nuestros propios datos que ahorita les voy a mostrar, que tampoco no somos mejores, pero nuevas infecciones en niños, anualmente tenemos varios pacientes, ¿ok? Y las muertes, también las muertes en nuestro país pues son significativas comparando otros países, ¿no? Comparando otros países, ¿ok? Habíamos mencionado las metas de la Organización Mundial de la Salud para erradicar y controlar el VIH, ¿verdad? ¿Cómo estamos en la región de las Américas con estas brechas, ¿no? Este 95% que hemos mencionado, ¿no? Que sean diagnosticadas, que estén en tratamiento y que estén con carga viral indetectable. ¿Cómo estamos en la región de las Américas? Vean ustedes, lamentablemente estamos abajo, ¿no? Comparando. Obviamente nos comparamos con países desarrollados y otros países, seguramente estamos mal. Lo ideal es compararnos con países de nuestra región. Por eso vean Bolivia, ¿no? El porcentaje de personas que viven en terapia antirretroviral, no estamos muy bien, ¿verdad? No estamos muy bien.
¿Y por qué no estábamos muy bien? ¿Y por qué la terapia? Hablamos mucho de la terapia antirretroviral, porque si nosotros tuviéramos buenos porcentajes de pacientes con VIH por terapia antirretroviral, mejoramos mucho eso porque vamos a evitar que esa persona con VIH siga transmitiendo, porque como ustedes han debido escuchar en las siguientes charlas, un paciente con VIH en terapia antirretroviral con cargas virales indetectables no transmite el virus, ¿verdad? Por eso es importante tener estas cargas virales suprimidas, ¿no? Y en nuestras personas, en nuestros pacientes no las tenemos, es un bajo porcentaje, ¿no? Son datos que nos llaman a mejorar como país. El año 2020 hicimos unos pequeños datos nosotros de cómo estábamos en Bolivia hasta ese año, en niños menores de 15 años. ¿No? Vean ustedes, en niños menores de 15 años, vean la cantidad de pacientes que teníamos hasta este año aproximadamente, pero nosotros, los que estaban en terapia antirretroviral para el 2020, 288. Pero los datos que nosotros teníamos eran que eran 645 niños para el 2020. ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros vemos qué pacientes están en terapia antirretroviral? Esto es, no digo fácil, pero tenemos el sistema Simone, ¿no? Sistema informático, los CDVIRs, ¿no? Que ellos son los que anotan qué pacientes están viendo recoger los medicamentos. Entonces, hay un sistema que registra qué paciente con VIH recoge sus medicamentos, ¿no? Entonces, de esos datos tenemos una brecha que solo el 45% de los niños en nuestro país estaban recogiendo su tratamiento, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era a nivel mundial el porcentaje de pacientes que tomaban terapia antirretroviral en el mundo? 53%, ¿verdad? ¿No? Entonces en Bolivia estamos por ahí, ¿no? O sea, tenemos una brecha de 55% de niños menores de 15 años que tenemos el diagnóstico porque están registrados en el CDVIR, en el INLASA por las cargas virales, etc. Tenemos el reporte de esos niños diagnosticados, pero cuando vamos a ver quiénes han ido a recoger el medicamento, solo es el 45%. ¿Qué ha pasado? Problema social, ¿no? Los papás fallecieron, no hay quien los cuide, los niños fallecieron, nunca sabemos qué pasó, etcétera, ¿no? Pero obviamente, lo que habíamos mencionado, son muchos niños que seguramente han fallecido porque no están tomando terapia antirretroviral. Para el 2021, igual tuvimos algunos datos del programa que nos dieron y yo quise resaltar un poquitito los datos, ¿no? Para ese año 32.000 pacientes en Bolivia con VIH y menores de 15 años representa más o menos el 2.5%, ¿no? Es una cifra, como dice, relativamente baja, pero lo que más nos llama la atención es que de todos los menores de 15 años, el 82% son niños menores de 10 años, ¿no? Entonces, la gran mayoría de niños que nosotros vemos es por transmisión vertical. Entonces, la transmisión vertical, por eso le voy a dejar a la doctora Rebollo que toque ese tema, es fundamental, ¿no? Porque si nosotros trabajamos en la prevención vertical, no vamos a tener niños con VIH y nos vamos a enfocar a la transmisión sexual de los adolescentes, ¿no? Entonces, para ese año tuvimos 61 casos, ¿no? ¿Se acuerdan cuántos para el 2022 ese grupo PENTA daba a Bolivia de casos en menores de 15 años? 90 casos, ¿verdad? Y nosotros para el 2021, 61, ¿no? Reportados. Obviamente siempre hay subdiagnóstico probablemente, ¿no? Muchos niños que fallecen llegan a sus hospitales probablemente en sepsis, neumonía, tuberculosis y fallecen, ¿no? Y había tenido VIH y nunca lo supimos, ¿verdad? Pero vean, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos que más casos tenemos en ese año, pero obviamente todos los departamentos tienen casos y el 77%, casi el 80% son transmisión vertical, muy parecido al año 2020, donde el 82% era transmisión vertical en menores de 10 años, ¿ok? Entonces, con eso termino un poco los datos, la parte epidemiológica, para que ustedes vean un poquito dónde estamos y por qué es importante el VIH pediátrico, ¿no? El VIH pediátrico, ¿por qué es importante? Porque estos niños se van a morir más, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de la clínica, cómo yo puedo más o menos reconocer un paciente o sospechar que un niño tenga VIH o un adolescente tenga VIH. Aquí les muestro, yo sé que no se ve, pero solamente lo puse ahí a propósito porque son estadios clínicos, clasificación del VIH pediátrico usando la clínica que nos dio la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dio 4 estadios para clasificar a un niño con VIH,
¿no? El estadio 1 es un paciente que está asintomático y que puede tener solamente una linfadenopatía, nada más. Ese es un estadio 1, clínicamente hablando, nada más, usando la clínica. El estadio 2 son pacientes que tienen hepatosplenomegalia, pueden tener infecciones oportunistas ya como herpes, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no usamos ya mucho esta estratificación porque tenemos el recuento de linfocitos CD4, ¿no? Que es lo que nos ayuda a estratificar al paciente usando la clínica y usando el nivel de defensas o el nivel de linfocitos que tiene el paciente, ¿ok? Pero bueno, esta clasificación de la OMS se hizo más que todo en países pobres, para países pobres que no tenían laboratorios que podían hacer recuento de linfocitos CD4 y usaban los estadios clínicos, ¿ok? El estadio 3 ya son pacientes que ya tienen un síndrome de desgaste, pacientes desnutridos, que han perdido más de 10 a 15% de su peso corporal, tienen otras infecciones oportunistas, tuberculosis ganglionar o fiebre persistente. Y el estadio 4 es el estadio ya con pacientes en fase SIDA, ¿no? Ya pacientes que tienen candidiasis esofágica, linfomas, etc., ¿no? Ese es un poco el estadio clínico. Pero el que estamos usando nosotros es el estadio clínico inmunológico, ¿no? Donde los clasificamos a los pacientes según la clínica, ¿no? En estadios A, B y C, que es muy parecido a esto. Según la clínica, el estadio A es un paciente que solamente tiene anemia o tiene adenopatías nada más, está asintomático. El estadio B son pacientes que tienen otras infecciones oportunistas, infecciones por herpes. Y el estadio C es un paciente del estadio 4 que tiene pérdida de peso, neumonía por hemocistitis girovesi, etc., infecciones oportunistas más grandes. Y los números 1, 2 y 3 es el grado de inmunosupresión, si es un paciente con inmunosupresión grave, moderada o severa. Esto no es tanto, no digo que no sea importante, es importante conocerlo porque es un lenguaje universal, porque todo el mundo clasifica a sus pacientes pediátricos en estadios. Este es un paciente en un estadio C3, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Clínicamente tiene muchas infecciones oportunistas y tiene un recuento de linfocitos CD4 muy bajo. Ese paciente está en fase SIDA, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces aquí les muestro algunas fotos de nuestros pacientes que vemos. Este es un paciente adolescente. No sé si se puede un poquito apagar la luz. ¿Está? Un poquito, entonces, para que puedan ver mejor las imágenes. Este es un paciente adolescente, por ejemplo, que nos llegó a la consulta con estas lesiones, ¿no? Diarrea, fiebre, esas lesiones en un paciente adolescente. Y cuando hicimos la anamnesis, ahorita vamos a hablar de la anamnesis en el adolescente, detectamos factores de riesgo para VIH y esto era una dermatitis leucocitoclástica que se llama, que es un dato que se puede presentar en el síndrome retroviral agudo al inicio de la infección, ¿no? En un paciente que tiene. Perfecto, muchas gracias, está mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esas lesiones es un paciente que lo encontramos en el síndrome retroviral agudo. Entonces, el VIH en niños y adolescentes tiene 3 etapas clínicas, ¿no? El síndrome retroviral agudo, muy parecido al de adultos, ¿no? El de latencia clínica y la fase SIDA, ¿ok? En niños menores de 10 años es muy raro ver el síndrome retroviral agudo porque ellos generalmente no es por transmisión sexual, es por transmisión vertical, ¿no? Pero en adolescentes, cuando hay transmisión sexual, ellos pueden presentar este síndrome retroviral agudo que se caracteriza por fiebre, como una mononucleosis infecciosa, ¿no? Fiebre, adenopatías, diarrea, exantema. Este exantema pueden hacer datos de meningismo también, meningitis aséptica, etc. Eso se presenta 2 a 4 semanas posterior a la infección y solamente en el 50% de los pacientes, ¿no? Hay que tener mucha sospecha diagnóstica. Yo solo he podido diagnosticar 3 pacientes en esta etapa, ¿no? ¿Qué pasa? La gran mayoría de estos pacientes van a primeros niveles, a segundos niveles. ¿Qué les diagnosticamos? Influenza, ¿no? Diarrea, faringoamigdalitis, mononucleosis infecciosa. Le damos un tratamiento, amoxicilina, ibuprofeno y lo mandamos a su casa. ¿Y el paciente qué va a pasar? Se va a mejorar, ¿no? Con o sin tratamiento se va a mejorar. Y va a decir, me he hecho muy bien el tratamiento que me ha dado el doctor y estoy bien, y ya hemos perdido un paciente en la fase inicial del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué se nos va a ir? Porque no hemos hecho una buena anamnesis que ahorita les voy a explicar, ¿ok? Entonces podemos tener esas características clínicas. Categoría 1, estadio A, un paciente de 7 años que la única dato clínico fue adenopatías, nada más vino por adenopatías, pero era por VIH. O un paciente que nos refiere de consulta externa de pediatría, infectología, nos lo mandan con el diagnóstico de herpes zóster,
¿no? Un niño de 6 años, excelente el diagnóstico, efectivamente es un herpes zóster, pero no es normal el herpes zóster en niños ni adolescentes. No digo que no es que no deberíamos ver, pero yo casi les digo, si ustedes ven algún niño y adolescente con herpes zóster, inclusive adulto o joven con herpes zóster, eso es dato de bajas defensas, inmunodeficiencia, y hay que investigar VIH, hay que descartar, ¿ok? Entonces puede venir el paciente con una infección activa por herpes o puede venir con cicatrices, ¿no? Cicatrices, ¿qué son esas? No, es que cuando hace 3 años me ha dado herpes, ¿no? Eso no es normal, ¿ok? Entonces, alta sospecha. O pacientes que revisar siempre la boca, estos pacientes pueden venir con cándida, lesiones con cándida. No es normal tener cándida en la boca después de los 6 meses de edad, ¿ok? Ojo con eso, mucho cuidado. Revisar siempre la boca. Y si vemos estos pacientes, investigar inmunodeficiencia. O pueden venir pacientes ya en estadios avanzados, estadio SIDA, estadio 4 de la OMS o categoría C, que vienen. Es una paciente que falleció, que no llegó así, ¿no? Vean esa candidiasis, sarcoma de Kaposi, el primer y único sarcoma de Kaposi que por lo menos sé que ha habido en Bolivia y que lo vimos nosotros, un sarcoma de Kaposi en una niña, ¿no? Que falleció. Entonces pueden llegar en estos estadios extremos que no quisiéramos que lleguen así, ¿no? Para recién sospechar a los pacientes. Varicela, ¿no? Varicela es una infección tan común que podemos ver todos los días nosotros. Ojo, en menores de 1 año, menores de 2 años, lactantes, menores con varicela, eso no es muy común. Puede pasar, pero no es común. Si ven niños con varicela chiquititos, algo está pasando con sus defensas, ¿ok? O cicatrices de infección por varicela, ¿no? Graves, que tiene una varicela diseminada este niño, y lo veo cada vez por infecciones recurrentes, ¿no? Vienen por resfríos, por otitis, por neumonía, sinusitis muy recurrentes. Ese es otro criterio de sospecha en inmunodeficiencia y sospechar obviamente en VIH. Las famosas verrugas, ¿no? ¿Quién no ha visto verrugas víricas o vulgares, ¿no? En niños, son un poco más diseminadas, ¿no? En pacientes con VIH. Entonces, si ustedes ven niños que vienen con verrugas muy diseminadas o recurrentes o que no responden al tratamiento, ojo, igual sospechar en VIH o inmunodeficiencia, ¿ok? Otras infecciones que hemos visto en nuestros pacientitos que también pueden ser relativamente normales en un niño, por ejemplo, es el molusco contagioso, ¿no? El molusco contagioso es un virus que se transmite por contacto, que puede ser relativamente normal en los niños, pero cuando vemos que es un poco más diseminado de lo normal, debo indagar en mi anamnesis. La clave en el diagnóstico de la sospecha es en la anamnesis, ¿no? ¿Cómo es la anamnesis de estos pacientitos? Viene el niño acompañado de la abuelita, ¿no? Y yo con ese signo, que no sé, no lo voy a nombrar, pero tal vez el signo de la tía, ¿no? Es niño que viene con un familiar, ¿no? Y tiene alguna de esas infecciones, ojo. Obviamente vamos a preguntarnos del papá, ¿dónde está la mamá? No, el papá trabajaba en la mina o nunca más ha aparecido, no se ve su vida, la mamá ha fallecido. ¿De qué falleció? No sé, creo que le ha dado tuberculosis, estaba mal de los pulmones, ¿no? Ojo, esto ya te está gritando que algo tiene ese niño, ¿ok? Y ese algo puede ser VIH. O infecciones igual bacterianas, simpético, neumonía, sinusitis, otitis, etcétera, recurrentes y un poquito más graves, también nos debe hacer sospechar en VIH, ¿ok? Ya un poco de los adolescentes, eso es lo que pasa un poco con niños y cómo yo tengo que sospechar en niños. En adolescentes es un poco más difícil porque los adolescentes generalmente ya quieren la infección por transmisión sexual, ¿verdad? Entonces un adolescente que vino solamente por linfadenopatía cervical fue su único criterio y obviamente lo primero que nosotros sospechamos e investigamos fue tuberculosis, ¿verdad? Todo el mundo buscaría tuberculosis, ¿verdad? Tuberculosis, ¿no? Entonces eso hicimos nosotros, pero ahí salió negativo tuberculosis, no sabíamos qué podía ser, el paciente estaba súper bien y a alguien se le ocurrió revisar la región genital y tenía lesiones anales, ¿no? Tenía lesiones anales, que fue una sífilis secundaria, esas lesiones anales, y obviamente ya eso pues te hace investigar más y el paciente que tuvo relación homosexual, etcétera, 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 VIH, ¿ok? Pero ¿qué nos llevó a eso? A hacer un examen físico más minucioso de la región genital. Y aquí les muestro un caso
que vimos en el hospital es una adolescente de 13 años de La Paz, vino con este motivo de consulta, con fiebre de 3 días, alteración de la conciencia, crisis convulsiva de un día de evolución, era una paciente de adolescencia previamente sana, ningún antecedente familiar de importancia. Como les había mencionado, el único antecedente que tuvo fiebre, y 2 días después presentó deterioro neurológico, crisis convulsivas, y por eso acudió a 2 hospitales previos a nosotros, ¿no? Y por la alteración neurológica y por el Glasgow la mandaron a nuestro hospital y ingresó con esos diagnósticos, una probable neuroinfección y crisis convulsiva, ¿no? Estos eran sus laboratorios de ingreso. Vean ustedes, nada muy relevante, inclusive se le hizo función lumbar, que es casi normal prácticamente, ¿no? Un poquito ahí baja la glucosa y elevada las proteínas, pero nada relevante. Pero se le inició cefotaxima como una probable meningitis, se tomaron hemocultivos y cultivos de líquidos cefalorraquídeos que fueron negativos, una tomografía que reportó una leve hidrocefalia. La paciente sorprendentemente mejoró, porque un paciente con meningitis no mejoran tan rápido, ¿no? Mejoró a los 3 días, la paciente ya estaba totalmente bien, no había ningún compromiso neurológico, se quedó en neurocirugía para su seguimiento, y al 9º día de su internación esta paciente presenta diarrea, ¿no? Un exantema, y se suspende la cefotaxima y se sospecha en una reacción adversa a medicamento, ¿no? Por la cefotaxima que le pusimos a esta paciente hizo una reacción adversa, suspenderemos. El 10º día viene de dermatología, identifica esas lesiones vesiculares y identifica placas blanquecinas en la cavidad bucal, ¿no? Y hace el diagnóstico de un eritema polimorfo menor de una candidiasis bucal. Hasta ahí nosotros no conocíamos de esta paciente y por la candidiasis bucal nos llaman a infectología el día 12, ¿no? Y obviamente nosotros que ya tenemos más experiencia, ¿no? Ya hemos visto tantos casos, pues ya esas placas blanquecinas ya nos encienden las alarmas, ¿no? Entonces decimos, ¿qué pasó aquí? Vamos atrás, algo está mal aquí, ¿no? Y obviamente revisamos la historia clínica y la anamnesis no decía nada, ¿no? Entonces hacemos una reanamnesis y encontramos en la historia que esta adolescente 1 a 2 meses previos había perdido de su casa una semana con sus amigos. Habíamos indagado sobre relaciones sexuales, negaba al adolescente, decía que no, nunca había tenido relaciones sexuales. Obviamente nosotros en VIH somos siempre desconfiados, solicitamos pruebas para VIH, sífilis, hepatitis B, solicitamos evaluación por ginecología, sí había un antecedente de desgarro antiguo, los laboratorios se mantenían prácticamente normales, ¿no? Y la prueba de VIH fue positiva con una elevada carga viral, ¿no? Una elevada carga viral. Y el diagnóstico fue infección por VIH, transmisión sexual y un síndrome retroviral agudo, que es lo que presentó esta adolescente, ¿no? Un síndrome retroviral agudo con una meningitis aséptica, exantema, diarrea, fiebre, lesiones bucales, etc. Iniciamos terapia antirretroviral. Después del inicio de la terapia antirretroviral, la paciente presentó linfadenopatía, ¿no? Hizo como un SID, ¿no? Un síndrome de reconstitución inmune probablemente, porque ya bajas defensas. Hizo esta adenopatía, sospechamos que podía ser tuberculosis, hicimos los estudios y al final fue negativo y después hubo la solución espontánea de la enfermedad y a los 3 meses la carga viral ya descendió de 3 millones a menos de 1000, ¿ok? Entonces esta es la historia de esta adolescente y cuando nosotros hacemos el análisis de esta adolescente decimos, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Nadie pensó en VIH, ¿no? Nadie pensó en VIH ni en los 2 hospitales previos donde fue atendida, nadie pensó en VIH. Inclusive en nuestro hospital cuando llegó, nadie pensó, ¿no? Entonces, ¿ustedes lo harían? Ahorita diríamos, yo sí lo haría, no. Yo creo que nadie de nosotros lo haría con ciertas excepciones y haríamos bien la anamnesis, ¿no? Ojo con la anamnesis de niño en adolescente, ¿no? Ojo, el adolescente no es niño, ¿no? El adolescente hay que revisar genitales, preguntarle si se droga, fuma, relaciones sexuales, eso hay que preguntarle al adolescente. No hay que preguntarle si tomaba leche de niño, no digo que eso hay que hacerlo, ¿no? Es esta parte de la clínica, test familiares, perinatales, etc. Pero esto es fundamental. En el adolescente tenemos que preguntar, que no nos dé pena, vergüenza, porque no preguntamos eso, no vamos a encontrar nada, ¿ok? Entonces, mejorar nuestra anamnesis, mejorar el examen físico en los adolescentes, como ese
ese adolescente que les comenté, revisar región genital, anal, tatuajes, piel, ¿no? Boca, porque esos nos pueden dar los datos. Y tuvimos suerte que esta paciente hizo ese síndrome retroviral agudo, que solamente hace el 40-50% de los que se infectan, no hacen todos. Yo me infecto hoy de VIH, en 1 o 2 meses debería hacer el síndrome retroviral agudo, pero puedo estar en el grupo del 50% que no lo va a realizar y directamente me voy a pasar a la fase asintomática. O sea, nunca voy a tener clínica, nunca voy a ir a un hospital. Entonces, la posibilidad de los pacientes que hacen síndrome retroviral agudo nos ayuda para que los encontremos en ese momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que sospechar. ¿Y qué pasaba si la prueba de VIH era negativa? ¿No? ¿Qué pasaba? Tendría que seguir investigando VIH, ¿no? Porque puede que esté este paciente en un periodo de ventana, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo es el tiempo de periodo de ventana de VIH? ¿Saben qué es periodo de ventana, verdad? 3 meses en promedio, ¿no? De 4 a 12 semanas, más o menos, ¿no? Entonces, de 1 a 3 meses puede ser el periodo de ventana, que es el periodo desde que yo me infecto hasta el periodo que yo genero anticuerpos y lo puedo detectar con el laboratorio, ¿ok? Entonces, si ese paciente, yo encuentro, ¿cuál es el mensaje entonces? Si yo encuentro un paciente que sé que ha tenido una conducta de riesgo, le hago la prueba de VIH y es negativa, tengo que repetir en 10, 3, 6 meses inclusive, porque puede haber este cambio, esta seroconversión, ¿verdad? Lo que les decía, no es normal la candidiasis en mayores de 6 meses, siempre ser desconfiados si buscas VIH, ¿no? No confíes, no, nunca tener relaciones sexuales. No, ok, perfecto, nos dice que nunca ha tenido, eso no debe ser VIH, no. Tienes que ser bien, ¿ok? Perfecto, entonces, nosotros tenemos en pediatría un libro que es el Harding Lake, que es un libro de bolsillo y lo usamos mucho. Y en el Harding Lake hay un capítulo de adolescentes, y en el Harding Lake nos dan un hemotécnico de GEDS que nosotros deberíamos indagar en adolescentes cuando hacemos historia clínica o la anamnesis, ¿no? Deberíamos preguntarle cómo está su hogar, cómo está su enseñanza, cómo está en el colegio, qué actividades tiene, qué actividades sociales, ¿no? Si consume drogas, si alcohol, todos deberíamos indagar la sexualidad, todos esos puntos en los adolescentes. Entonces, el mensaje en adolescentes, si yo hago una buena anamnesis a un paciente adolescente y encuentro factores de riesgo, ¡pum!, prueba de VIH y puedo estar detectando a un paciente que va a ser el caso índice, que si no hago eso me va a contagiar a unos 20 o 100 personas. No, porque saben que el VIH es transmisión en cadena, ¿no ven? Yo tengo VIH, transmito a esa persona va a transmitir a otras y va a transmitir a otras, así se hace una cadena interminable de transmisión, ¿ok? Muy bien, esos tips tal vez clínicos que yo les puedo dar en niños y en adolescentes. Nos iremos rápidamente al diagnóstico. Como ustedes bien saben, ahora tenemos pruebas de diagnóstico, de pruebas rápidas que tienen muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Deberían ustedes tener, ojalá que así sea, bueno, no hago tiempo de presentarnos tal vez entre todos, pero imagino que muchos de ustedes son de primeros niveles, segundos niveles, ¿verdad? Entonces espero que en todos sus primeros niveles, segundos niveles tengan todas las pruebas rápidas. Eso no debe faltar, ¿no? Nosotros en el Hospital del Niño no tenemos un laboratorio que nos hace en serología, pero hemos pedido al CDVIR, no sé si está alguien del CDVIR, de La Paz, licenciada Isela, la que más nos ayuda. Siempre le estoy molestando a la licenciada Isela, se debe soñar conmigo. Licenciada, ¿tiene pruebas rápidas? ¿Me puede mandar, por favor? Y hacemos las pruebas rápidas, ¿no? Porque son muy confiables y todos debemos tener la primera prueba rápida, y si esta es reactiva, esta prueba se hace una segunda prueba rápida en los centros de referencia, en este caso en el INLASA, que va a confirmar la infección, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos compete a nosotros? Hacer la sospecha clínica, detectar un paciente sospechoso, un niño sospechoso, un adolescente con estos factores de riesgo, y hacer la prueba en la cama del paciente, ¿ok? Como nosotros, aquí nos muestra uno de nuestros residentes, esta es la prueba rápida que nos da el CDVIR. Ahí estamos haciendo ahí en la cama del paciente este niño, y ya hemos detectado alguna cosita o algo en la anamnesis o alguna cosa, y ya le hacemos la prueba rápida en ese momento, ¿ok? Entonces es fundamental el saber hacerlas y sobre todo el tenerlas para hacer el diagnóstico. El diagnóstico en menores de 18 meses, como ustedes saben, lo hacemos siempre con pruebas virológicas de carga viral. Al niño menor de 18 meses no le pedimos pruebas rápidas ni ELISA, ¿ve? Le pedimos carga viral. ¿Por qué? Porque saben muy bien que los anticuerpos maternos están presentes hasta los 18 meses
y son lo que yo voy a detectar con mi prueba rápida o la prueba de ELISA si hago un menor de 18 meses y me puede salir positivo. ¿No? Entonces no me sirve. Entonces, para diagnosticar al niño, carga viral. Después de mí, seguramente me van a ver los escenarios, ¿no? Para transmisión vertical de alto y de bajo riesgo. En los escenarios de bajo riesgo, si yo tengo una madre que tiene VIH, nace su bebé, yo le voy a hacer la primera carga viral al bebé al mes de vida, ¿verdad? Y la segunda carga viral a los 3 meses. ¿Ok? Eso en escenarios de bajo riesgo. ¿Qué es bajo riesgo? Yo soy mujer embarazada, tengo VIH, me embarazo y estoy tomando terapia antirretroviral y tomo durante todo mi embarazo la terapia antirretroviral. Esa mujer, casi en el 100% de los casos, no va a transmitir la infección a su bebé porque ha tomado terapia antirretroviral durante el embarazo. Bajo riesgo, pero igual tengo que hacerle las cargas virales. ¿Qué pasa en escenarios de alto riesgo? Escenarios de alto riesgo, ¿no? Una mujer del campo o de la ciudad o de la ciudad que ha ido a centros de salud y no le han hecho pruebas de VIH y llega en expulsivo a sus centros de salud, en parto, ¿no? Y la mamá, no sé si me han hecho, ustedes le hacen en ese momento y sale positiva la prueba, ¿no? Alto riesgo porque no ha tomado terapia antirretroviral, ¿no? Muy probable que ese bebé se pueda contagiar o ya se haya contagiado de VIH, ¿ok? Entonces en este caso la carga viral se hace en la primera semana, ¿no? La primera carga viral, porque el riesgo de transmisión intraútero es más alta en los escenarios de alto riesgo, ¿no? Transmisión intraútero, ustedes saben que la transmisión vertical en VIH es principalmente por el parto, ¿verdad? Pero puede haber transmisión durante el embarazo en escenarios de alto riesgo. Por eso se adelanta la carga viral para iniciar tempranamente la terapia antirretroviral, ¿ok? Entonces primera carga a la semana, después hacemos al mes y a los 3 meses las otras cargas viral en caso fueran negativas las anteriores, ¿ok? Este es un trabajo de Lingaza que resume un poquitito el diagnóstico de mayores de 18 meses, ¿no? Mayores de 18 meses pedimos pruebas rápidas, ¿verdad? La primera prueba y la segunda prueba, si las dos son positivas, ya se da el diagnóstico definitivo de positivo, ¿verdad? Entonces, acuérdense el 18, ¿no? Menor de 18 meses pedimos carga viral y mayor de 18 meses, un niño de 2, 4, 5 años, adulto, adolescente, pruebas rápidas. Mujer embarazada, pruebas rápidas, ¿ok? Y lo bueno que tienen bastante sensibilidad. Es muy raro, ¿no? Tal vez ha pasado a ustedes, los del CDI también deben tener casitos, muy raro que a veces hay un falso positivo, un falso negativo, puede pasar, pero no es lo común, digamos, ¿no? Ok, entonces creo que diagnóstico, resumimos diagnóstico en sospecha clínica primero. Yo nunca voy a hacer una prueba rápida en alguien que no es sospechado, ¿no? Entonces primero sospecha clínica, y si ya tengo la sospecha, tener la disponibilidad de las pruebas rápidas, que es muy fácil. Eso, inclusive a estudiantes de la universidad nosotros les enseñamos a hacer las pruebas rápidas, ¿no? Entonces es algo que cualquier persona lo puede realizar. Ok, vamos a hablar rápidamente del tratamiento. El tratamiento es a todos, ¿no? Eso ya ha cambiado con el tiempo. Antes se calificaba a qué pacientes íbamos a dar tratamiento según su estado de inmunosupresión y según su estado clínico, ¿no? Entonces, o sea, la historia nos ha... Hemos cometido tantos errores en VIH en la historia, ¿no? O sea, imagínense un paciente, no lo tratábamos, yo le diagnosticaba a usted VIH y no le daba tratamiento, ¿no? Esperaba así hasta que baje su CD4 abajo de 500, recién le voy a dar tratamiento, ¿no? Y eso tenía mal pronóstico de mortalidad. Ahorita les vamos a dar unos datos. Entonces, tratar a todos. Un paciente totalmente asintomático, niño, adolescente, adulto, recién diagnosticado, confirmado, que esté saltando de una pata, hay que dar el tratamiento en ese momento, ¿ok? Estos son los medicamentos disponibles que tenemos en Bolivia. Ha ido cambiando un poquitito, hay algunos medicamentos que se han retirado, otros se están incorporando, esto por temas hasta del dólar que ha afectado a esto, ¿no? Hay algunos medicamentos que no han llegado, pero bueno, para niños tenemos la presentación abacabril, la lamivudina, ¿no? En tabletas dispersables de 120, 60 miligramos. El famoso T3D que usamos, o TLD, que usamos con adolescentes y adultos, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, es otro medicamento clave. El lopinavir, ritonavir y el dolutegravir. Yo puedo decir que esos son los pilares del tratamiento. Inclusive el Caletra, el lopinavir, ritonavir, es un poquito ya lo hemos relegado porque han llegado nuevos medicamentos que ahorita les voy a mostrar. Pero esta es la batería, el arsenal terapéutico que nosotros tenemos.
Recordarles que es importante repasar rápidamente el ciclo de replicación del VIH, donde actúan los medicamentos. Tenemos 3 enzimas importantes del virus: la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? El tratamiento es inhibir estas enzimas, y cuando inhibo estas enzimas, el virus ya no puede replicarse, ¿no? La transcriptasa inversa evita que el virus, siendo de RNA, se convierta en DNA. Entonces yo evito ese paso con los inhibidores de la transcriptasa inversa. La integrasa va a integrar el DNA viral, que se ha convertido de RNA en DNA, se ha convertido en un DNA viral, y se va a integrar en el núcleo de la célula, y la integrasa va a inhibir eso, ¿ok? Por eso se llama inhibidor de la integrasa. Y finalmente la proteasa es una enzima también del virus, que después de que se hace la traducción de proteínas en los ribosomas, se empiezan a sintetizar proteínas del virus, y la proteasa corta estas proteínas y altera que el virus se forme, ¿ok? ¿Por qué les hago un poco resumen del ciclo viral? Porque es ahí donde actúan todos los inhibidores por eso se llaman inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa, ¿ok? En relación a los inhibidores de la integrasa, en diferentes países, inclusive de bajos recursos, nuestro primer medicamento que hemos tenido para el VIH, uno de los primeros y más importantes, ha sido la sidobudina, ¿verdad? Lo hemos usado en niños, lo seguimos usando, pero en todo el mundo ya la sidobudina se está usando menos y está siendo reemplazada por otro inhibidor de la transcriptasa reversa, que es mucho mejor, que es el abacavir, ¿no? Y eso es lo que refleja en celeste el uso, ¿no? Como el uso del abacavir ha ido reemplazando un poquito a la sidobudina, y eso también es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el país. Antes teníamos problemas con la nevirapina. No sé si alguna vez ustedes han usado nevirapina o han visto. La nevirapina es un medicamento que ya se ha ido retirando del país, ya prácticamente ya no lo usamos, ¿no? Qué bien, porque todos los niños que nosotros teníamos llegaban con estas reacciones, ¿no? A veces una vez nos han referido a un paciente como sarampión, ¿no? Sarampión, ¿no? Pero no era sarampión, era una reacción adversa a la nevirapina. Entonces, de todos los medicamentos antirretrovirales, el que más nos ha generado reacción adversa y más resistencia tiene es la nevirapina, y esto ya ha ido retirándose, pero eran estos pacientes que llegaban con estas reacciones, ¿no? Entonces, en general, los nuevos antirretrovirales, que ahorita les voy a mostrar cuáles son y que estamos usando actualmente para el tratamiento, ya no tenemos casi problemas de reacciones adversas, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la terapia antirretroviral del tratamiento? 2 objetivos. Uno, bajar el virus y subir las defensas. Eso es lo que causa el virus, ¿no? El virus T baja las defensas y se multiplica, ¿ven? Entonces el tratamiento tiene que hacer lo inverso. Entonces vean ustedes, aquí tengo un paciente que inició la terapia antirretroviral y las cargas virales al mes, a los 3 meses, bajan, ya se hacen indetectables, ¿no? Abajo de 40 o de 50, ¿ok? Entonces esto es lo que hace la terapia: mantener una supresión, minimizar las resistencias y mejorar la vida a largo plazo. Vean nuestras defensas, si bien suben lentamente, pero también vamos, desde el momento que iniciamos la terapia, nuestras defensas también van subiendo, ¿no? Entonces el tratamiento para mí es todo en VIH, porque el tratamiento te cura las infecciones oportunistas, ¿no? ¿Qué tratamiento hay para molusco contagioso? ¿No? ¿Qué tratamiento hay para papiloma virus humano? ¿No? Entonces un paciente que viene con esas infecciones oportunistas, empezamos la terapia y sus mismas defensas van a controlar esos virus oportunistas, ¿ok? Entonces es un tratamiento no solamente para el VIH, sino para otros agentes infecciosos. Este es un estudio que se hizo en 2008, muy bonito, el CHER, el famoso estudio CHER, donde comparaban la terapia precoz y el tratamiento diferido, ¿no? El tratamiento diferido que hemos hecho en adultos y en niños, donde esperábamos que el niño tenga un recuento de CD4 muy bajo para iniciar recién un tratamiento. Entonces en este estudio vean cómo incrementó la sobrevivencia increíblemente, ¿no? 75%, comparando el tratamiento precoz versus el tratamiento diferido, ¿no? Entonces eso en niños nos da el mensaje de que nosotros tenemos que iniciar el tratamiento a todos tempranamente, y no solamente porque alguien lo dice, sino hay mucha evidencia científica sobre esto. Y lo mismo en adultos, ¿no? Les había mencionado el estudio START, también, y ya son 10 años de este estudio, que cambió esto, ¿no? Este es un estudio que realizó a pacientes con VIH,
a todos iniciar el tratamiento temprano, ¿no? Que tuvieran inclusive CD4 por encima de 500, y los otros menores que tenían CD4 menores de 350, tratamiento diferido, y vean cómo los pacientes presentaban una reducción de enfermedades graves cuando nosotros iniciábamos la terapia antirretroviral temprana, ¿ok? Y en niños el impacto de la terapia antirretroviral temprana no solamente es en mejorar carga viral o subir defensa, sino que impacta en desarrollo neurocognitivo, ¿no? Está bien demostrado que los pacientes que inician precozmente terapia antirretroviral versus aquellos que no lo hacen van a tener problemas en lenguaje, socialización, en hitos del desarrollo. Entonces es súper importante el inicio temprano en los pacientes, ¿ok? Entonces, otros beneficios de iniciar precozmente la terapia antirretroviral: vamos a tener un sistema inmunológico mejorado, ¿no? De ese paciente. Imagínense un paciente que yo le diagnostico en fase SIDA, el inicio de terapia antirretroviral va a mejorar, pero el sistema inmune está tan deteriorado, tan dañado, que no va a mejorar como un paciente que yo le puedo iniciar la terapia antirretroviral tempranamente, ¿verdad? Entonces, tiene muchos otros beneficios: menos eventos de VIH, el perfil neurocognitivo que les he mencionado, vamos a reducir reservorios, que son, este virus es terrible, se meten reservorios en el sistema nervioso central, en linfocitos, y son difíciles de erradicar, ¿ok? Y también el impacto epidemiológico que ya les había mencionado, vamos a disminuir la transmisión. Por eso el diagnóstico temprano es clave, porque no le estamos ayudando a ese paciente, estamos ayudando a un montón de personas que probablemente se podrían haber infectado si hubiera sido un diagnóstico tardío con ese paciente, ¿ok? Bueno, aquí les voy a hablar un poquitito de los estudios del abacavir y de la lamivudina, del abacavir, y cómo ha ido reemplazando un poquito a la sidobudina en efectividad, ¿no? Aquí ven, es un estudio que compara abacavir lamivudina y sidobudina lamivudina, o sidobudina abacavir, y vean que el grupo de color verde, lamivudina abacavir, es el que mejor tuvo reducción de la carga viral, ¿no? en un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, hay evidencia científica que el abacavir y la lamivudina es mucho más efectivo que la sidobudina y la lamivudina que hemos usado anteriormente. Y se acuerdan de los inhibidores de la integrasa, ¿verdad? Y uno de los inhibidores de la integrasa que para mí es la estrella de todo el tratamiento es el dolutegravir. Yo diría el dolutegravir, para nosotros que vemos niños y adolescentes, ha cambiado la historia, ¿no? Ha cambiado la historia porque es un medicamento bien tolerado, es un medicamento que lo podemos dar a niños chiquititos, es un medicamento que tiene bajo perfil de resistencia, y este estudio ya lo ha demostrado, ¿no? Y lo usamos como primera y segunda línea inclusive, ¿no? Entonces, todos los países que tenemos dolutegravir es como tener Messi en la selección boliviana, ¿no? Es lo mejor que podemos tener en tratamientos, ¿ok? Aquí están. Entonces vamos a hablar un poquito ya del tratamiento en sí. Eso era un poquito antecedentes, y ahora vamos a ver el tratamiento en sí. El tratamiento se compone siempre de 3 medicamentos, generalmente 2 inhibidores de la integrasa y un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la integrasa. Hablemos de los 2 primeros, ¿no? De cuáles son los mejores inhibidores de la transcriptasa reversa que yo tengo que usar en mi esquema. Vean que estas son diferentes guías: la española, el PENTA que les he mencionado, la Organización Mundial de la Salud, y la edad de los pacientes. En menores de 14 días en recién nacidos, la OMS recomienda sidobudina o abacavir más 3-TC, ¿no? O sea, el abacavir lo podemos dar desde el recién nacido, ¿no? Un poquito por el tema de las presentaciones. En Bolivia nosotros estamos usando principalmente jarabes, ¿verdad? Sidobudina, lamivudina, que no está mal, es el esquema, inclusive en otras guías lo recomiendan. Un niño un poquito más grande, ¿no? De 2 semanas, de 2 a 4 semanas, en algunas guías puede ser sidobudina o abacavir lamivudina, ¿ok? Y niños de 1 mes para arriba, sean que ustedes abacavir lamivudina, ¿no? Es el tratamiento. En resumen, abacavir lamivudina es el tratamiento de elección para todos los niños cuando yo decido usar inhibidores de transcriptasa reversa. ¿Tenemos en Bolivia? Tenemos, ¿ok? Por el tema de presentación y administración, en el neonato es preferible darles jarabe sidobudina, lamivudina, ¿ok?
Ok, habíamos dicho que son 3 medicamentos, estos son nuestros 2 medicamentos iniciales, y el tercero, ¿cuál va a ser? Veamos en los menores de 14 días, ¿no? Se puede usar nevirapina por el tema de que viene en jarabe. El lopinavir o ritonavir o el Caletra es un medicamento que ya lo podemos usar después de los 14 días, después de las 2 semanas en los recién nacidos, ¿no? Que también no sé si lo seguimos teniendo el Caletra, creo que seguimos teniendo el Caletra en sobrecitos o en gránulos, ¿verdad? O ya no sé, eso después nos confirmará. Pero bueno, tenemos esa opción en menores de 14 años. Después de los 14 años, de los 14 días a las 4 semanas, el ratigrapir es un inhibidor de la proteasa de la integrasa que nos recomiendan, pero no lo tenemos disponible en Bolivia. Y después de las 4 semanas, o sea, después del mes, vean, todo es DTG, ¿no? ¿Qué es DTG? Dolutegravir. ¿Ok? Entonces, en resumen, el mejor medicamento, o el tercer medicamento que yo tengo que adicionar a los 2 inhibidores de la integrasa, abacavir, lamivudina, es el dolutegravir, prácticamente en todas las edades, en todos los pacientes, inclusive en los recién nacidos mayor de 3 kilos, ¿no? Que se puede usar desde los 3 kilos. ¿Okay? ¿Qué estamos haciendo en Bolivia? Sidobudina, lamivudina, nevirapina, que tenemos en jarabe para los neonatos. Después del mes ya podemos usar dolutegravir. Este es del grupo, de la red de Planta, no es una red latinoamericana de VIH. Y vean, este es el esquema que ellos están usando, que es el que nosotros, yo creo, ya lo deberíamos tener, ¿verdad? Entonces vean, menores de 14 días, sidobudina, lamivudina, nevirapina, es lo que tenemos. De 2 semanas a 4 semanas, sidobudina, lamivudina o Caletra o lopinavir, o podemos tener la alternativa sidobudina, lamivudina, nevirapina. En resumen, primer mes de vida, sidobudina, lamivudina, nevirapina, jarabes que tenemos en Bolivia. De 4 semanas a 6 años, primera opción, abacavir, lamivudina, dolutegravir, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos y eso es lo que hacemos con los pacientes. Mayores de 6 años a 12 años, lo mismo. La única diferencia es ver el peso. Si es menor de 30 kilos, mantenemos el abacavir, lamivudina, dolutegravir. Si es mayor de 30 kilos, un niño de 10 años o de 11 años que pesa más de 30 kilos, le puedo dar el TLD, ¿no? Tableta única combinada, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que es el mismo tratamiento para adolescentes y adultos actualmente. ¿Ok? Entonces se ha simplificado mucho el tratamiento. Muchas gracias. Se ha simplificado mucho el tratamiento, ¿verdad? Antes era más complejo, más tabletas, ahora es una sola tableta para todos los adolescentes y niños mayores de 30 kilos. Y un solo esquema prácticamente, abacavir, lamivudina y dolutegravir a todos los niños, yo diría, ¿no? Y exceptuando los neonatos, que es jarabes, ¿no? Entonces está mucho más sencillo, y en nuestra guía lo hemos puesto así, ¿no? Lo hemos puesto así, pero antes no habíamos incluido el dolutegravir en menores de 3 años, ¿no? Porque para ese entonces el dolutegravir no había presentaciones ni había estudios que podíamos incluir en niños más pequeños. Pero esto ha cambiado, ¿no? Entonces aquí está la dosificación del dolutegravir en niños. Según la presentación, hay presentación en tabletas dispersables de 5 miligramos y de 10 miligramos. Si no me equivoco, en Bolivia solo tenemos de 10 miligramos y de 50 miligramos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una tableta de 10 miligramos, y si mi paciente ya pesa más de 3 kilos, vean lo que le corresponde a mi paciente, ¿no? ¿Ok? Entonces tal vez ahí se puede sacar una fotito nada más para que se acuerden de la dosificación del dolutegravir que tenemos en tabletas dispersables de 10 miligramos y que podemos dar a partir de los 3 kilos de edad, ¿ok? Y que es un tratamiento súper bueno, es lo mejor que le podamos dar a un niño, un esquema que tenga dolutegravir, ¿ok? Y esto no es nuevo, este es un webinar patrocinado por la Asociación Panamericana de la Salud, donde ya mencionaban eso, ¿no? El uso del dolutegravir en tableta dispersable en introducción en niños, ¿no? Entonces esto es algo que ya lleva tiempo y que se está haciendo en muchos países y nosotros también lo estamos haciendo. Ok, existe el mundo ideal, o sea, esto parece el mundo ideal, pero hay otro mundo ideal, ¿no? El mundo ideal sería que ganamos aquí todo y nos vamos al mundial directo, ¿no? No que estemos sufriendo la lista del repechaje. Ese sería el mundo ideal, ¿verdad? Pero hay un mundo ideal del VIH. Ese es un medicamento
interesante que es una sola tableta que tiene esos 3 medicamentos ideales que les he mencionado, ¿no? Abacavir, la viburina y el dolutegravir en una sola tableta, ¿no? Eso sería súper bueno por el tema de adherencia, ¿no? Entonces eso en otros países ya lo han aprobado y están consumiendo, están tomando este tratamiento. Esperemos que en algún momento pueda venir a nuestro país, pero hay esta posibilidad de tener este tratamiento combinado, ¿no? Y finalmente, ¿por qué habíamos hablado mucho del dolutegravir? Porque tiene todas estas ventajas. Yo personalmente hasta la fecha, ya debe ser más de 6 o 7 años que estamos usando dolutegravir en nuestros pacientes pediátricos, no he visto un solo efecto adverso. Un solo efecto adverso en un niño tomando dolutegravir, ¿no? Entonces, que se tolera muy bien, no tiene alta barrera genética. ¿Qué quiere decir eso? Muy poca probabilidad de que va a generar resistencia, ¿no? Lo que pasaba con la nevirapina y otros medicamentos, poco tiempo o el paciente no tomaba bien el tratamiento, ya rápidamente generaba resistencia y ya no nos servía ese medicamento. Pocos efectos, interacciones medicamentosas, más seguro. Recordar si algunas veces tienen adolescentes con coinfección VIH y tuberculosis, tenemos que duplicar la dosis del dolutegravir, ¿no? De una tableta de 50 miligramos le tengo que dar 2 tabletas, ¿no? Eso por las interacciones con los antituberculosos que pueden bajar un poco las concentraciones del dolutegravir, ¿ok? Pero el dolutegravir, por eso les decía, es nuestra estrella, y aquí les muestro en un pacientito que durante años nosotros le íbamos viendo. La mamá decía que si era adherente, ¿no? Le dábamos sus esquemas de silobudina, la viburina, nevirapina, caletra, y en todos sus controles sus cargas virales nunca eran indetectables por debajo de 40, ¿no? Iniciamos, ¿no?, el dolutegravir y la única vez que tuvo carga viral indetectable ese niño, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico de cómo el dolutegravir baja realmente la carga viral de manera importante, ¿ok? Por eso yo me despido, ¿no?, con estas conclusiones. No se olviden de las metas, estamos lejos, pero es algo que tenemos que llegar. La epidemiología, si bien ha habido reducción de casos de niños menores de 10 años en los últimos años, pero esos casos siguen presentes y eso realmente es algo que tenemos que mejorar. No se ha reducido mucho en adolescentes, tenemos muchos niños perdidos en Bolivia, ¿no? Están registrados y nunca más volvieron a recoger medicamentos, no sabemos de esos niños qué ha pasado. Nuestros datos no reflejan realmente la realidad. Muchas veces hay pacientes que hemos diagnosticado y que no estaban registrados, etcétera, no coinciden a veces los datos, eso hay que mejorar. Y siempre tener sospecha clínica de esos pacientes para solicitar las pruebas de diagnóstico, que son muy confiables. Yo digo, el diagnóstico de VIH es fácil, ¿no? Es fácil porque mismo salmonela, ¿no? Para uno salmonela, uno le pide prueba de Vidal, que su especificidad es del 50%, cultivos rara vez sale positivo. Bien difícil diagnosticar salmonela, ¿no? Es más clínica, debe tener salmonela, ¿no? Pero en VIH no es debe tener VIH, tiene VIH ese paciente, o no tiene. Es bien fácil, ¿no? Y no necesito hacerle tomografías, resonancias, otros estudios de sangre, una sola pruebita, una gotita de sangre, y ya sé si un paciente tiene o no VIH, ¿ok? No se olviden de las pruebas virológicas en menores de, o la carga viral en menores de 18 meses, y el tratamiento principal con abacavir, la viburina y el dolutegravir, y la introducción de las nuevas presentaciones y las nuevas edades que ya podemos usar en los pacientes. Y los jarabes prácticamente se reducen casi solo para los neonatos, ¿no? Y para profilaxis de la transmisión vertical, que la doctora Rebollo nos va a comentar en un momento, ¿ok? Y el medicamento estrella, el dolutegravir, que les he mencionado, que nos sirve como primera y segunda línea de terapia, ¿ok? Con eso les agradezco y ojalá les haya... Muchas gracias. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maicú.